Si por alguna razón han visto mi canal, verán que mis últimos 4 videos son literalmente de la escuela. Y pues otra vez estoy aquí para ponerles a hacer un video que me pusieron en la escuela. Y este video pues me lo volvieron a hacer de un resumen de una película que me le pidió un profe. Así que aquí estoy para resumirles una película llamado Scratching, algo así, no me acuerdo. Entonces, se la resumo. Ok. Ah, y como me da flojera este video, no va a tener la misma calidad que los otros videos. Que el otro video. Sí, los otros videos, ajá. Ok, entonces la historia es, pues, simple, pero a la vez es bastante entretenida. Habla de la historia de un papá que, después de que su hija se pierde, pues, empieza a investigar y descubre, pues, quién secuestró o quién es responsable de la desaparición de su hija. Ok, entonces, eh, empecemos. La historia empieza con, pues, una especie de resumen de lo que pasó en la vida, pues, no. La historia empieza con la introducción de una familia, feliz, obviamente, que habla, pues, sobre cómo al final... Ay, no. La historia empieza con una especie de introducción en la que se nos muestra cómo, pues, hay una familia feliz, pero al final se nos muere la mamá. Y que, pues, la hija toca el piano. Y eso es lo más importante, literalmente. Ok, después de esto se nos pasa que nos muestran que el papá y la hija, porque pues nada más queda la mamá, porque nada más queda el papá y la hija, porque la mamá se murió, pues se pierden, son más distantes. Y un día pues el papá le marca a la hija para ver dónde está y la hija le dice que está en un plan de estudio con unos compañeros y que va a estar ahí como por toda la noche, entonces eso. Después de eso la hija le corta la llamada y el hermano del papá, el tío, le llama para preguntarle pues de una receta. Y mientras le pregunta de la receta descubre que pues su hermano consume hierba, marihuana pues. Em, y pues mientras busca las fotos de su... Pues bueno, eso no se lo voy a admitir. Mm, Después de eso se nos muestra cómo el papá pues... mm, Después de eso se nos muestra que en la computadora... No. Después de eso, se nos muestra que la hija le llama 3 veces seguidas al papá, pero el papá está dormido porque era mitad de la noche y pues estaba dormido. Y pues después de eso, en la mañana, pues su hija no está, entonces asume que ya se fue a la escuela. Entonces le marca a su hija y dice que pues perdón por no contestarle, pero que le llame después porque la hija no le contesta, porque así que después de eso pasa un tiempo y vemos que la hija no aparece. El papá se empieza a preocupar, pero se acuerda que su hija va a sus clases de piano después del viernes. El viernes, exacto. Ajá. Y vemos que después de eso, pues vemos que la hija no aparece. No, mentira. Después de sus clases de piano, no. Cuando el papá se acuerda de sus clases de piano de la hija, le marca a la maestra para que le diga dónde está su hija o para que sepa algo de ella porque no la ha visto como en 24 horas. Entonces la maestra le menciona que su hija salió de la escuela, se salió de sus clases y pues desde hace 5 meses. Entonces el papá se le dice que eso no es posible ya que él le ha seguido dando los $200, creo que es un chingo, para que pues vaya a sus clases. Y aquí es donde él decide marcar a la policía. Entonces, eh, porque pues su hija ya está desaparecida. Ok. Este, la... Después de eso el papá decide ir a marcar a la policía. Porque pues ya se preocupó por su hija y ya no la ha visto en 24 horas. Y aquí se nos presenta a la detective, quien será la encargada de, pues, buscar a la hija, ¿ok? Después de esto vemos que... mm, ay, carajo.
Después de eso, el papá decide empezar a investigar por su cuenta para buscar información de su hija a través de la computadora. Y pues, después de esto, ¿qué pasaba? Espérate, Aquí el papá empieza a investigar a su hija por su computadora y pues descubre que su hija pues no era muy sociable, que digamos. Ay, la verdad no me acuerdo mucho de la película, así que les voy a resumir todo de lo que me acuerdo. Descubrimos que la hija pues no era muy sociable y empieza a investigar. Bueno, el papá primero empieza a investigar a sus amigos de la hija y luego pues empieza a pues descubre que su hija no tiene muchos amigos. Mm, ok, este, sí, no tiene muchos amigos. Y mientras investiga, pues me acuerdo que pasan cosas como que el tipo, mientras investiga, se encuentra con un tipo llamado Derek. Estaba en su Instagram, porque aquí el papá entra en modo hacker y entra a la cuenta de su hija usando no me acuerdo qué. Entonces encuentra a Derek. Bueno, antes de eso se encuentra con la compañera con la que hizo el plan de estudio. Y pues le menciona que pues ella técnicamente no es su amiga, sino que nada más le metió a su grupo de estudio para que le ayudara porque ella era muy inteligente y no sé qué. Entonces pues la metió en su grupo para que le ayudara pues a aprobar un examen. Entonces, después de investigar, descubre que su hija no tiene amigos, pero descubre que su hija tiene Instagram y sube fotos de, pues, de ella y paisajes, que es algo importante porque sube imágenes de un lago, pero esto ahorita va a ser importante. Pues el tipo descubre pues que su hija está hasta cierto punto acosada por un tipo en internet quien le pone fotos, no, le pone fotos, le manda comentarios sexuales sobre sus fotos de Instagram. Y pues al final el tipo llama al tipo llamado Derek, que se llama igual que un compañero, pero no vamos a hablar de eso. Y pues descubre que el tipo, empieza a investigar el tipo, y descubre que el tipo es muy así de que muy fiestero y alcohólico y fumador y todo eso. Y después de marcarlo y confrontarlo, le pregunta dónde está su hija y que si él fue responsable, pero menciona que él estuvo en un concierto. Y aquí se me olvidó mencionar esto, pero se supone que la hija, pues tenía bueno, los amigos de la hija, bueno, el papá hizo una especie de Excel donde ponía toda la información que recopilaba de sus amigos de su hija, y poniendo sus nombres, sus fotos, dónde estaban, en la hora de eso. Y pues ahí el tipo pone que eh, pues que Derek estaba en un concierto de Justin Bieber. Ajá. Mientras investiga, el papá encuentra otra página que es básicamente el Instagram, una copia de Instagram. Y ve que su hija pues ahí mandaba fotos e imágenes de un paisaje, de un lago para ser específico, que era el mismo lago. Y pues mientras todo esto pasaba, la detective le menciona que gracias a las cámaras de seguridad se descubrió que su hija estaba yendo por una carretera que era por donde se salía de la ciudad. Entonces aquí la detective, le muestra que su hija, con los $200 que le daba por ir a sus clases de piano, se los pasó a su cuenta. Y después dio una transferencia de 2000, sí, 250, no, 2500, sí, $2500 a otra cuenta, que según la detective era de un falsificador o de su propia cuenta para, pues, crear una nueva identidad. Porque la tipa tenía bueno, la detective le mostró ¿cómo se llama? Una credencial falsa una credencial de conseguir falsa, ajá. Y que se fue con su carro hacia otra ciudad. Pero el papá no se cree esto y empieza a buscar información y descubre que su hija iba a ¿cómo se llama? Bueno, su hija tenía una página donde ella, pues, que es básicamente Twitch, pero no como tal, porque la gente nada más se grababa
haciendo videos. Pues se graba haciendo, ajá, se graba en directo, básicamente un Twitch. Ya ni siquiera sé cómo se llama, de hecho. Entonces, este Twitch, él descubre una tal Fish and Chips, que sería peces y papitas. Así que le vamos a decir el pez. Descubrimos que el pez, pues, es, pues, investiga, le dice a la detective sobre esta cuenta. Y después de investigar, pues descubre que es de una tipa que, pues, bueno, en lo que investiga descubre que se hizo amiga de su hija y que, pues, no tenía nada que ver en cierta forma. Y nada más era una amiga suya que vivía en la otra ciudad a donde ella se escapó, supuestamente. Entonces, mm, pues menciona que, pues, esta tipa tiene una historia y que la policía la contactó para confirmar su historia y mencionó que sí era efectivamente. Y la historia que decía que tenía era de que su mamá está enferma y de que era camarera y que también trabajaba como enfermera, creo, no me acuerdo. No importa. Bueno, sí importa, pero no ahora. Entonces, mientras el tipo investigaba, descubre que el lago donde su hija iba y donde subía esas fotos en el Instagram y en el otro que creo que era Fiverr, algo así. Y también menciona en su en su cuenta para subir imágenes, no, donde grababa en directo, también iba pues para mostrarles ese lugar y descubre que pues ese lugar se podía acceder por la carretera a la que ella fue para supuestamente escaparse de la ciudad. Y aquí es donde em, pues el papá va a ese lago y descubre el llavero de su hija, que era de Pokémon. Era una Pokébola. Que de hecho en los primeros minutos de la película se nos muestra que de hecho la tipa es fan de Pokémon. De hecho hasta le preguntaron cuál era su personaje favorito de Pokémon. Espérense, nada más tomo. Ya. Después de eso, pues el tipo le marca a la detective y le dice, ah, ahora que me acuerdo. Ah, no, mentira, esto todavía no es. Pues el tipo, pues, después de que la policía fuera a ver el lago, ven que ahí estaba el carro de la hija. Entonces se confirma que efectivamente alguien la atacó. Bueno, técnicamente no lo atacaron, pero bueno, esto es un spoiler. No me metiche, no, hijo de puta. Este, después de que se nos menciona que, pues, la tipa, pues, no, después de encontrar el carro y de investigar el carro, encuentran pues básicamente lo que se encuentra en un carro, los papeles del carro, el carro, y eso. Pero en el carro no estaba la hija, lo cual quiere decir que la hija todavía debería estar por ahí. Este, después de esto se hace muy viral el caso y pues la tipa que decía que nada más metió a la tipa a la hija en su plan de estudio para probar, pues menciona que pues era su mejor amiga, pero eso no es cierto, porque la tipa apenas tenía amigos. Y pues mientras investigaban, pasan varias cosas, como que se hace más viral la noticia. Y también entre esas noticias se sube un video sobre que el papá se pelea con un tipo llamado... ¿Cómo se llama? Ah, no, no se pelea con un tipo llamado... Se pelea con Derek, que pues yo ya les había dicho que era el tipo que acusaba a la hija. Y pues porque hizo una broma con respecto a su hija. Entonces el papá se lo toma mal y le rompió la mandíbula, creo que algo así era. No importa. Y que se peleó con el Derek. Así que la detective decide sacarla del caso. Sacarlo del caso porque pues se metió en una pelea y no quieren que cause más problemas. Y aquí pues el papá se queja de que él fue el que encontró el carro y no sé qué tanta chingadera. Y pero después de eso pues se nos menciona que no. Mm. Después de eso pues vemos que el papá sigue investigando por su cuenta, pero ya no les pasa la información a los detectives.
Y mientras checa el noticiero, descubre que en el camión, en el carro de la hija, estaba una sudadera que era de el hermano de, bueno, en la foto de perfil del hermano que se nos presentó hace rato, pues él tiene una imagen en la que está con una playera de un equipo de natación, creo, porque tenía un delfín. Y entonces él encuentra en el carro de la hija pues un chaleco, bueno, una sudadera con el logo de ese mismo equipo. No sé si el tipo era fan del equipo o qué, o si participaba, no sé. Pero pues así que decide ir a visitar a su... No, así que decide checar los mensajes que tenía con su hija. Porque él tenía acceso a los mensajes de su hija. Entonces podía ver de qué hablaba con su hija, con su hermano, el tío. Y aquí yo mal pensé todo, horriblemente lo mal pensé, todos lo mal pensamos en mi salón de hecho, excepto los más sanos mentalmente, pero ya apenas quedan de esos en la escuela, ¿ok? Em, pues aquí se nos mencionan cosas como que, por ejemplo, voy a escribir literalmente lo que me acuerdo de un mensaje que era la tipa diciendo, la hija diciendo, me divertí mucho contigo anoche, y el tío le dice, sí, solo no le digas a tu papá. Y aquí yo mal pensé todo, pensé que tenía una relación escondida, lo cual por suerte no fue. Así que el papá decide comprar unas cámaras para grabar la evidencia de que pues fue confrontar a su hermano y compró unas cámaras para asegurarse que pues tenga evidencia. Y aquí pues el papá le pregunta de cuándo fue la última vez que vio a su hija y el tipo se pone incómodo, o bueno, se pone nervioso porque, bueno, ahorita les menciono. Y al final el tipo empieza a leer los mensajes que tenía con la hija. Y pues el tipo se pone nervioso y el papá le empieza a gritar de que le hiciste a mi hija y la cosa esa. Para que al final el tipo suelte la sopa y diga que fumaban hierba, los dos juntos. Y por eso tenía hierba. Aunque bueno, no como tal. Tenía la hierba y luego la hija se enteró y se fueron a fumar hierba. Y también se nos menciona que el papá, pues, no, que la tipa se salió de las clases de piano porque, pues no, porque le recordaban a su mamá y a ella no, pues, no le gustaba mucho saber de su mamá porque ya estaba triste y eso. Entonces, por eso se salió de las clases de piano, hace 5 meses. Entonces, el papá, pues, se termina calmando porque piensa, pues no es para tanto, pero aún así se enoja con su hermano por no decirle. Aunque bueno, yo también entendería al tío porque pues... pero bueno, eso no importa. Después de eso vemos que la doctora, no, la detective le marca al papá y le dice que pues ya encontraron al culpable de quien mató a su hija. Porque, como ya sabrán, el carro fue tirado al mar, entonces es muy probable que alguien haya atacado al carro. Y como repito, es probable, no es 100% confirmado, pero encontraron a un tipo que subió un video a internet confesando de que él había matado a la hija. Pero, bueno, sí, que él había matado a la hija. Y la detective da declaraciones de que él fue porque encontraron su ADN en, pues, las muestras encontraron su ADN confirmando que probablemente haya violado a la hija, porque encontraron un ADN por ahí suyo. Y de hecho yo sí me lo creí, pero pues no fue él. Y al final encontraron al tipo muerto de un balazo. Y suponieron que, de hecho, él se había balaseado. Se dio un headshot. Después de eso, el papá pues se pone triste porque efectivamente... Ay, sí está corriendo video. Ay, me espanté. Pensé que no estaba grabando. Porque pues descubre que efectivamente su hija pues sí fue asesinada. Entonces él sube sus videos. No, él busca videos. Bueno, él va para la funeraria. Una funeraria que era más que nada digital. Para que pudiéramos ver qué pasaba. Y pues organizar un velorio, pero como todavía no tenía el cadáver, nada más sería como un rezo y ya. Entonces pues le pidieron que les mande fotos y él pues guardó buscó imágenes y les mandó las imágenes.
Y aquí pasa una de las mayores coincidencias en toda la película. Porque se acordan de la tipa de el pez de Fish and Cheese. Fish and Chips. Ajá. Que pues resulta que su mamá estaba enferma y todo eso. Pero al final resulta que la tipa no tenía ninguna mamá enferma. ¿Quién sabe? No se nos menciona de hecho. Y que nunca la llamó la policía porque realmente ella era una modelo que buscaba pues era una modelo que buscaba imágenes. Entonces eso quiere decir que la imagen del pez, del peces, no sé, vamos a decirle peces, ya sí, ya dije eso, era una imagen buscada en internet. Entonces se da cuenta que el peces nunca existió. O bueno, la historia nunca existió, fue una historia inventada. Entonces él llamó a la detective para decirle todo eso. Pero se dio cuenta que la detective estaba bueno, la detective no le contestó. Él llamó a la policía y le preguntó a la gente que la comunicara con la agente, em, con la detective. Y le menciona aquí que la detective se ofreció y no que la asignaron. Porque la detective le dijo al papá que la asignaron para su caso. Pero realmente entonces la policía le dijo que realmente ella no la asignaron, ella se ofreció. Lo cual hace que se confunda más. Ay, me hablaron. No, gracias. Perdón. Este, y descubrieran que pues bueno, él marca a la policía. Ay, sí, estoy en el... Entonces él marca a la policía y pues van a arrestar a la, a la detective. Y aquí, después de que arresten a la detective, ella confiesa todo. Y aquí viene pues algo curioso, ya que, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a contarlo. Entonces la detective confiesa que realmente el quesos, no, el queso, el peces, fish and cheese and chips, ya, era su hijo. Entonces, pues resulta que la detective tenía un hijo, que sí se nos menciona de él antes, pero la detective tenía un hijo, tiene un hijo, bueno, sí tenía un hijo, que era pues que él estaba enamorada de la hija, de la hija. Ujú. Entonces, entonces él pues mientras buscaba en internet encontró la misma página en la que la hija subía directos. Y subió y pues vio el video que ella tenía y pues empezó a hacerse amigo de ella a través de esa página, mientras me le mandaba comentarios. Entonces, descubrimos que Fenris, sin embargo, bueno, después de inventarse toda la historia para que ella no supiera que realmente él era, pues, un conocido de ella, le inventó toda la historia de que, pues, ella era una mesera, su mamá estaba enferma. Entonces, pues, la tipa se sintió mal y como ella estaba robándose el dinero de su papá pues, ya saben, para quedárselo ya. Entonces le transfirió ese dinero. Y la cuenta bancaria, era, pues, mm, era, la cuenta bancaria era, pues, de hijo de la detective. Entonces, entonces después de eso, el tipo se sintió mal y le dijo, pues mejor voy a buscarla y darle su dinero de los 2.500 dólares que ella me dio, porque le hice creer que yo tenía una mamá que estaba enferma y que trabajaba de mesera. Creo que también de enfermera, no me importa. Creo que también dije eso, pero eso no importa. Mm, Después de eso, pues al final la tipa se confundió y la hija pensó que el hijo del detective la estaba acosando y quería violarla o quería atacarla, no sé. Entonces empezó a correr y terminó en un forcejeo que terminó por él accidentalmente tirándola por un barranco que estaba por allá. Y todos pensaron, pues, bueno, el hijo pensó, hoy no, la maté por accidente y llamó a su mamá.
quien encubrió todo lo que pasó. Y pues encubrió todo. Y después de que el papá descubriera, él intentó, no, ella intentó hacer creerle al papá que su hija se había escapado, pero al final no lo logró. Y al final pues terminó, cuando el papá encontró el carro, hizo creerle que lo era un atacante. Pero aquí pasa algo curioso, porque el papá también se había dado cuenta de que la tipa había participado de la, ¿cómo se llama esta? La detective había participado en un grupo para, pues, rehabilitar convictos, ex convictos, para que se integren al país, a la sociedad otra vez. Y aquí es donde ella conoció al tipo que se hizo pasar por el asesino de su hija. Entonces, ella mató al asesino al supuesto asesino de su hija para hacerlo creer que se suicidó, pero realmente solo lo incriminó para que no sospecharan de su hijo. Y al final, pues, la tipa es arrestada con su hijo, o sea, terminó pagando el doble. Y pues resulta que la hija seguía viva, porque la detective mencionó que era imposible que ella siguiera con vida, porque nadie puede, pues, sobrevivir 5 días sin agua. Creo que solo hasta 3. Entonces, pues, pero aquí pasa algo curioso, que es una coincidencia igual de grande que lo de la modelo, que ya lo mencioné, que resulta que, pues, una de las sesiones de búsqueda empezó a llover. Creo que era el tercer día que ella estuvo desaparecida. Y ese tercer día, pues, pues hubo tormenta y se canceló esa búsqueda. Y pues fue gracias a esa tormenta que ella pudo beber agua y poder sobrevivir otros 3 días. Y cuando la fueron a buscar, pues seguía viva. Ahora no sé tú, pero no sé cuánto tiempo aguanta una persona sin comer. Entonces creo que sí, entonces voy a buscar por ahí y les pongo la imagen de a ver cuándo aguanta una persona sin comer. A ver, no sé. Y al final, pues, la tipa sobrevivió y después de varios meses de recapacitación, pues, todo bien, todo sobrevivió y fin. Y ya. Esta película a mí me gustó. Ay, qué flojera, ¿no? A mí me gustó esta película porque, pues sí, porque tiene una premisa original, porque al final hubo un plot twist que nadie se esperaba realmente, en serio nadie. Pero les recomiendo que la vean porque hay un recurso que es bastante curioso y que de hecho yo lo he visto más que nada en películas de terror, que es que la película está grabada desde una computadora. Entonces, pues la película pues no nos muestra todo como en las demás películas que tienen cámaras o el tipo de metraje encontrado, sino que es simplemente que todo está grabado desde las computadoras y no se nos pone el punto de vista de los demás ni nada de eso. Todo es una computadora. Se nos muestra lo que pasa en la computadora y es todo lo que se nos muestra. Ya se pusieron a trabajar los albañiles. No sé si los oigan. Y pues me gustó la película, en fin. Profe, póngame 10. Me da flojera seguir haciendo esto. Va a estar el video que dura como media hora, porque me da flojera editarlo. Así que, adiós, gracias por ver. Voy a intentar subir más videos porque no hago ni puta madre en mi canal. Está más olvidado que el canal de Ciaro o el de Misa. Bueno, adiós.